¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ideas Trascendentes, su podcast favorito donde hablamos acerca de la carrera de las personas, acerca de cómo es que construyen el día a día lo que hacen. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es una amiga mía, la conozco ya de hace varios años, ella es psicóloga. ¿Qué tal, Esme? Bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué ha habido? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, muy contenta porque me hayas invitado. Qué bueno, esperemos se ponga muy buena esta plática. Yo sé que sí. Esperemos que sí. Lo que estamos platicando aquí en el previo y ya creo que vamos a retomar algunos temas para que ustedes también nos escuchen. Bueno, pues primero que nada, la pregunta obligada es ¿cuántos años tienes dedicándote a lo que es la psicología como tal? Yo egresé de la universidad en 2015 y a partir de ahí se me presentó la oportunidad de hacer la especialidad. O sea, todas las cosas como que se acomodaron. Entonces, una de mis metas era que cuando concluyera quería empezar a poner mi consultorio. Entonces, como que todo se fue dando. Yo egresé en 2015, como por ahí de fechas de mayo. Entonces dije, tengo un plazo de 2 meses, porque hasta junio era como que nos daban los papeles y cosas así. Entonces, en ese lapso me puse que buscar lugar, que todo, que dónde iba a ser, que qué necesitaba y la. Entonces, cuando decidí que sí, se me presentó la oportunidad también de estar en la especialidad. Dije, pues lo voy a combinar, a ver cómo funcionamos. Y se abrió el consultorio un 17 de julio del 2015. Fue un fin de semana, fue un sábado. Y ese sábado atendí a mis 2 primeros pacientes, que previamente, como unos 8 días atrás, me he venido a buscar en mi casa, porque pues había muchas personas que me conocían aquí en Ario y sabían que estaba estudiando y que me iba a venir a trabajar para acá. Y me empezaron a preguntar, pero yo todavía no tenía un lugar, ni dónde iba a estar, ni nada. Entonces dije, todavía no está listo. Inclusive yo les dije, pero si quieren les sugiero a alguien más, no porque yo no quisiera, sino porque tal vez les surgía y así. Y ya me dijeron que no, que me esperaban. Entonces creo que esas cosas a mí me fueron motivando más, porque uno de mis miedos al venirme yo para acá era decir, ¿y si no va nadie? También como los estigmas o algunas creencias como erróneas que hay alrededor de asistir a una atención psicológica, a un acompañamiento o a una orientación. Ya tenemos como muchas ideas no tan correctas al respecto, y hay personas que les da miedo, que los hace sentir vulnerables o amenazados al tener como que recurrir o solicitar apoyo, o inclusive cuando los mandan de otra institución, ¿no? Que los mandan, por ejemplo, a los niños que los mandan del kinder, de una primaria, y los canalizan, y en vez de decir, sí, lo voy a llevar, pues hay personas que se ofenden, que se molestan y lo toman de otra manera. Entonces, como decía, híjole, y si no llega nadie, porque pues igual mi pueblito todavía es chiquito. Para esto pues yo había estado ya en la ciudad, y en donde yo estaba pues ya tenía un lugar como fijo, donde yo había estado dando mi servicio, me ofrecía un trabajo. Entonces pues ya era un lugar establecido, iba a tener un horario y así, pero implicaba quedarme allá y hasta cierto punto como dejar de lado lo que yo quería como mi sueño, que era poner mi consultorio, que fue lo que yo me visualicé desde que entré en primer semestre. Dije, no, yo sí quiero poner un consultorio y así. Dije, no, me la voy a jugar. Y entonces me vine, y ya ahorita son 6 años, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi y medio. 6 años y medio que he estado trabajando aquí. En ese lapso, pues, los 3 primeros años pues estaba haciendo la especialidad, y después continué hace poquito con otra que era acerca de patologías, pero pues esa ya fue dentro del lapso de mi trabajo. Pero sí, ya llevamos 6 años y medio aquí. Uh-huh. Mira, yo veo tu carrera como una parte importantísima para las personas, al igual que, por ejemplo, lo que puede ser nutrición, pero nutrición es como más para la parte física, ¿no? Sin embargo, si te fijas, hasta la misma nutrición requiere de que estemos bien mentalmente para poder tener la voluntad de cumplir con los objetivos que nos ponemos. Siendo una carrera, Esme, que te requiere tanta responsabilidad de estar trabajando directamente con la mente de las personas, que como sabemos es como si fuera el sistema operativo de las personas.
la responsabilidad que tienes, incluso los problemas que pudieras tú hacer parte tuya al estar escuchando los de tus pacientes. ¿De dónde viene este interés por esta carrera? ¿Cuándo es que tú eliges que quieres ser psicóloga? Híjole, yo te diría que a lo mejor fue en mi etapa donde, como todos, ¿no? Que ya te pones como a cuestionarte en bachilleres o así. Pero yo después, razonándolo un día, descubrí que fue antes. O sea, yo sería una adolescente de secundaria, de unos 13, 14, 15 años, o sea, en ese lapso. Se me facilitaba mucho que si yo veía a algún compañero o compañera de mi salón, aunque no fuera de mi círculo de amigos, pero yo lo veía o solo, o lo veía que se aislaba, o como que todo, o la mayoría tenían como cierta resistencia a involucrarse con esa persona y como que le hacían bullying o la relagaban. Entonces, a mí había algo dentro de mí que me hacía que yo terminara como acercándome a esas personas y al final terminaba escuchando, o sea, terminaba incitando a la plática y buscando como que sintiera que podía confiar en mí, o sea, sí otorgaba la confianza y como que ahí empezó. Y recuerdo que compañeras y compañeros de esa generación de cuando yo estaba en la secundaria, cuando se daban esas situaciones de que se peleaban o alguien tenía un problema y yo era la que andaba como ahí, después me decían, ay, deberías de estudiar psicología, ajá, cuando estés más grande, la verdad, deberías de estudiar eso y así. Entonces como que primero me pregunté por qué, porque en ese momento yo no tenía para nada la idea de lo que tenía que hacer un psicólogo. Uh-huh. Entonces me imaginaba a lo mejor como la idea que muchos a veces tienen de, ay, voy a ir para que me diga qué hacer, tengo este problema, pues voy a ir para que me diga cómo solucionarlo, como si fuera algo de, mira, arréglame esta licuadora, uh-huh, se la dejo y al rato vengo por ella, ¿no? Entonces, pues no, nada que ver con lo que en realidad es, pero desde ahí como que se despertó en mí dije, ¿por qué? Y después nos dejaron a alguna actividad en ese mismo lapso de que ya íbamos a entrar a bachillerato y me llamó mucho la atención porque entonces busqué como el perfil y pues que la atención para escuchar, que la empatía. Entonces busqué que era empatía porque no entendía, o sea, no sabía qué significaba el concepto. Y pues ya al buscarlo entendí como que era esa parte donde yo iba y como que decía, ay, jole, si yo fuera la persona que estos tres le hicieron bullying y el otro ya se fue todo agüitado y está ahí solito, ajá, pues a mí me gustaría que alguien llegara y me dijera, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres, ajá, que te escuche o te dé tu espacio y luego hablamos? Si ocupas algo, aquí estoy, si en algo te puedo ayudar. Entonces yo hacía eso, poniéndome en el lugar de la otra persona, diciendo, si yo estuviera así, pues a mí me gustaría que me ayudaran, pues que alguien estuviera ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo hacía eso. Entonces siento que desde ahí, y pues posterior, seguí como con esa misma dinámica o salía de mí en el trance en el que estuve en bachillerato, pero ahora era como desde la parte escolar, que yo veía que a alguien se le dificultaba cierta materia y si recurrían a mí, no, sí, mira, yo te explico, y entonces iban a mi casa, les explicaba o hacíamos la tarea juntos o estudiábamos o así. Entonces como que volví a esa parte de, híjole, es que no le entiende, y los veía estresados, ¿no? O los veía que el maestro los regañaba muy feo y yo sentía mal y decía, ay, pero ¿por qué mejor no le dice que le ayuda, no? O que le explica. Entonces hice como la misma dinámica y de ahí también como que me reforzaron más eso. Entonces cuando ya se llegó el momento en el que en el proyecto de vida nos pidieron que pues eligiéramos ya o pusiéramos nuestras opciones, yo no tenía otra opción en mi cabeza. Ajá. O sea, ya para ese momento ya era, es que yo quiero que sea psicología. Entonces investigué en escuelas, busqué otra vez el perfil, vi que se necesitaba varias cosas. Dice, no, sí puedo, sí, yo creo que sí cubro este tipo de requisitos. Entonces ahí no fue el detalle, sino cuando pues ya les dije yo en mi casa qué era lo que había elegido, y entonces la reacción fue como de, eso no, eso no, pues
¿qué vas a hacer con eso? Me decían, ¿qué vas a hacer con eso? No, porque luego, pues es hasta peligroso. Luego, ¿qué tal si llega una persona que esté muy mal y te hace algo, no sé qué? Y yo, no, pues no, es que es diferente. Y ya le explicaba yo por qué hay áreas, o si así fuera, pues hay métodos, pues por eso voy a estudiar y me van a capacitar. No, es que mejor debería ser maestra. Tú explicas mucho pues porque mis compañeros todo el tiempo iban a la casa y hacíamos tarea juntos, o yo les explicaba o estudiábamos para los exámenes. No, mejor estudia para maestra. Sí, estudia para maestra. Entonces era como de, ¿no? O sea, mi admiración y mi respeto para los maestros. Tengo muchas amigas que son maestras y se la rifan muy bien. Pero no, o sea, no era mi vocación. O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta, porque realmente me pudo mucho cuando recibí como ese de no, o sea, escoge otro, porque había eso dentro de mí que me decía, sí, tú puedes hacer eso a ti te gusta y te sale muy natural, pero necesitas pulirlo, porque hay muchas cosas, muchísimas, que tú desconoces, que obviamente es una ciencia y tiene sus métodos, tiene sus tácticas, tiene sus técnicas, tiene un proceso, tiene límites, tiene reglas, tiene un código ético donde no te tienes como que salir. Hoy sé todo eso, en ese momento no lo sabía, pero o sea, no sabía todo esto que ahorita les puedo explicar, pero sí sabía que todo eso era un signo de interrogación que yo necesitaba descubrir. Para, pues eso, para pulir eso. Y entonces salí de decir, quiero apoyar a personas que están en situaciones, a lo mejor que alguien puede minimizarlas y verlas muy chiquitas, y a lo mejor personas que su situación, alguien diría, híjole, es que es tan feo, tan complicado, pero a lo mejor tienen esa capacidad como de resiliencia tan fuerte, que al final uno llega en un momento y el otro llega a lo mejor hasta después de muchos años, porque toleró más tiempo, pero que los dos necesitan o les sirve como ese apoyo o esa compañía en el momento en el que están atravesando lo que para ellos puede ser una crisis, una pérdida, un mal momento, y que a lo mejor afuera sí han tenido una red de apoyo, una familia, unos amigos, una pareja, pero realmente a veces hay personas que ni unos amigos, ni una familia, ni una pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor también la propia persona ya aisló. Y tú sirves, o sea, fue algo que yo descubrí en el camino. Tu función a veces es eso, tú acompañas. No vas a decidir por el otro ni nada, pero vas a acompañar. Entonces cuando yo entendí eso, pues me gustó más. Porque entonces era como eso, como aquí voy a estar, pero cuando ya tú le agarras esto, yo me voy. Entonces... O sea, llega un momento en el que un paciente, empieza a haber menos dependencia de esta relación con su psicólogo. Pero me imagino que también, o sea, tiene que haber un cierto mantenimiento, por decirlo así, ¿no? Quizá como, por ejemplo, con el dentista, que cuando tienes un problema más fuerte, pues es de cada mes, por ejemplo, cada 15 días. Cuando traes brackets, por ejemplo. Pero ya cuando están tus dientes bien, ya nada más vas como una vez al año, una vez cada 6 meses. Por ejemplo, en la cuestión de la terapia, una persona normal, entre comillas, porque creo que no vemos nadie normal, pero ¿qué tan sano sería, o cada cuánto sería sano que asistiera a una terapia? Pues aquí dependería de varios factores. Por ejemplo, uno, principalmente, ¿qué tan estable emocionalmente es la persona? ¿Qué tan saludable emocionalmente o psicológicamente lo es? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensemos en una persona que las situaciones por las que ha acudido en algún momento a iniciar un proceso psicológico ha sido porque tiene una pérdida reciente, y la pérdida puede ser desde termina una relación, falleció alguien muy querido, un familiar, un amigo, su mascota, o sea, personas que pueden... Y entonces me siento muy afligido, me siento muy triste, porque estoy en un momento vulnerable, a lo mejor perdí mi trabajo, a lo mejor estoy sobreestresado, sobrecargado en mi trabajo, y eso me está haciendo que yo me sienta emocionalmente irritable, perturbado, muy nervioso, muy ansioso, o me esté como desajustando, y a lo mejor voy, busco, me organizo, y entonces son personas que, si bien
cada medio año, o sea, a lo mejor revisarme en esas dos opciones, dependiendo de cómo me sienta y de cómo esté yo, pero hablamos de alguien estable, o sea, igual me enojo, pero no soy de las personas que exploto y remato con todos y entonces grito y no, me enojo y a lo mejor soy de las personas que me retiro y me doy mi break y ya después regreso y sabes que, mira, discúlpame, es que estaba mal, es que esto y aquello, ok, entonces hablamos de alguien que tiene cierto autocontrol o monitoreo de sí mismo en sus emociones, no las evade, las vive, pero no las descarga o las explota con otras personas. Entonces ahí hablaríamos como de algo saludable emocionalmente hablando, que la mayoría del tiempo yo tomo decisiones y sea cual sea la consecuencia de mis decisiones, yo asumo la responsabilidad de mis decisiones. Entonces ahí también hablamos de alguien emocionalmente estable o saludable. Donde no, ahí entraríamos como en la rayita. Que entonces cuando se me presenta la crisis, se me presenta la pérdida, se me presenta el problema en el trabajo, exploto con todo, remato con todos, mi carácter saca lo peorcito de mí y ando gritón y ando de malas y se me hace tardar todo y tengo un desorden, o sea, ya nada más empiezo por mi cuarto, por mi oficina y después se pasa a mi vida personal y luego a la familiar y entonces voy como contaminando todas mis áreas cuando yo empecé con un desajuste o un quiebre en una de mis áreas y empecé a contaminar o todo el tiempo ya aprendí a vivir como en una crisis. Porque entonces hay personas que su estabilidad es estar en crisis, o sea, todo el tiempo, si están por ejemplo en una relación, todo el tiempo, cada 15 días, cada semana, pleito seguro, discutir, porque entonces pues viene la reconciliación y entonces los une, pero entonces se tiene que repetir el ciclo para volver a tener tener. Lo mismo pasa en algunas personas en su trabajo. El sobrecargarme a lo mejor las personas que trabajan en empresas y que cuando se llega, no sé, quincena o fin de mes tienen que rendir ciertas cosas de su trabajo y que hay más saturación, todos de malas, todos irritables, sin dormir, pues con el estado de ánimo así por lo mismo, y entonces como que todos gruñes con todos. Pasa eso y ya, todos somos amigos, somos un amor, nos vamos a comer juntos y socializamos. ¿Por qué? Porque pasó ese lapso y así aprenden a funcionar. O sea, ya nadie ve anormal que llegue de malas a fin de mes porque se desveló haciendo, no sé, una planeación, rindiendo algo que tenía que entregar porque es que es fin de mes. Pero dejen que pase y entonces todos vamos a estar bien. Entonces eso es como aprender a vivir estable en crisis, dentro de la crisis, en vez de ¿qué podría hacer yo para, si yo ya sé que cada fin de mes esto sucede, de verdad me hace bien que cada fin de mes esté de nervios y todo irritable y todo sin dormir y todo estresado y mirando a feo todos y irritable en mi casa? O sea, como no me doy ya cuenta. Y entonces en la terapia ese es uno de los puntos, el darme cuenta que hay algo que yo ya normalicé tanto en mi vida que entonces no alcanzo a mirar aquello y decir, ¿de verdad es tan saludable para mí la desvelada de cada mes y andar enojado y pelearme? A lo mejor sí, ya estoy casado con mi esposa y si no con mis papás y si no con el galán y si no con mis amigos y si no andar todo neuras conmigo. ¿Por qué? Porque lo normalicé y entonces esto se va a pasar. Sé que no va a ser eterno. Y entonces ahí está la diferencia entre la persona saludable dice no, o sea, aunque sé que no va a ser eterno, no lo quiero. Tengo que buscar una solución y entonces dice no, para el siguiente tengo que ajustarme mejor. O voy a empezar a trabajarlo antes, o no voy a dejar que se me junte trabajo, o lo voy a estar haciendo en tales días. Y entonces busca reorganizar o busca la ayuda si ve que él mismo con sus estrategias que ya ha intentado no ha funcionado. Entonces la parte del que dices
la diferencia entre el que es como más saludable o más estable emocionalmente. Lo ideal sería que fuera así, como cuando vamos al dentista o nos hacemos un chequeo general, pues por lo menos una vez al año. Y si no, en estos periodos donde yo sé a lo mejor que tengo momentos vulnerables de mi vida, pero si soy muy poco observador, pues no me voy a dar cuenta. Ajá. Todos tenemos, si nos pusiéramos a hacer, por ejemplo, un calendario de pérdidas. Ajá. Y un calendario de situaciones o crisis emocionales, nos daríamos cuenta entonces que tenemos, por ejemplo, enero. No, pues en enero yo estuve bien estable, me fui con mi familia, mi trabajo, todo bien. Si tengo una pareja, todo estuvo bien. Entonces es una temporada estable. Pero a veces tendemos inclusive a repetir patrones a lo largo del año y resulta que hay ciertos meses en los que o ando más de malas, o en esas fechas siempre tengo un problema, o me enfermo, y entonces desde ahí fijarme, y esos son como puntitos donde, ¿cuándo fue la última vez que yo me revisé? Porque a veces pensamos que solamente tengo que tener la pérdida, sentirme muy triste, sentirme muy estresado, sentir que no estoy pudiendo resolver algo en mi vida emocionalmente o que me está perturbando en mi mente, para entonces ahora sí recurrir y acudir ayuda. Me decía una vez una persona, es que cuando me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, ve con un psicólogo, te va a ayudar mucho, mira, porque así, dije, ¿tan mal estoy? O sea, su reacción, en vez de decir, no, sí, voy, gracias, lo voy a tomar en cuenta, dije, tan mal estoy, o sea, tan mal estoy que me tienen que mandar. Entonces, no se trataba de eso, se trataba de que si la persona en el momento ya intentó muchas opciones y no logra acomodar eso que está ahí dando vueltas en la cabeza, lo que estresa, lo que les quita el sueño, lo que no me permite resolver aquello, el acudir a la atención psicológica es ir y revisarme yo. Nadie me va a juzgar, nadie me va a regañar, nadie me va a criticar, nadie me va a como a señalar y decir, no, es que estás mal, eres una mala persona. Y a veces tenemos como esas ideas erróneas y le tememos. Entonces sacamos de ir como a revisarnos y no lo vemos necesario porque no estoy triste, no estoy en crisis, no tengo un problema, pues yo a qué voy. O les dicen a veces así a un familiar, fíjate que quiero ir a terapia. ¿Ya qué vas? Tú no tienes nada, tú ni ocupas eso. Cuando en realidad es igual que ir a cortarte el cabello. Porque vas y te cortas el cabello. El cabello no te hace daño. O sí. ¿No, verdad? No nos hace daño. O sea, podríamos tenerlo así como yo, enorme, larguísimo. Y no, a lo mejor igual hace calor y te estorba. O se te enreda. O no sé. Pero de ahí fuera no te perjudica. Sin embargo, ¿por qué lo cortas? Porque ya me gustó cómo se ve con rayitos y me los pinto. Porque ya me gustó cómo se ve planchado, me lo plancho. Ya me gustó cómo se ve me lo enchino. ¿Por qué no siempre se peinan igual? Porque tenemos temporadas donde te agarramos como un peinado y nos peinamos igual, ¿no? Pero luego es como de, ¿por qué no me peino diferente, no? Y nos traen experimentando, poniéndonos otro peinado. Acá sería igual, no necesariamente tengo que tener el problemón de la vida de estar sufriendo y llegar llorando a un consultorio. A veces es revisarme cómo estoy en mi vida, cómo tengo mi área de trabajo, cómo estoy en mi área escolar, cómo estoy con mi familia, cómo estoy con una pareja si la tengo, cómo estoy con mis amigos, cómo tengo mi área social, cómo tengo mi área espiritual. Porque también es como un área que a veces dejan de lado, y revisarme. ¿Qué tan organizado tengo? ¿Qué tan estructurada tengo lo que yo hago en mi día? ¿Lo estoy disfrutando? ¿Lo estoy viviendo? Porque a veces ya somos como robotcitos que vamos sobreviviendo y hacemos todo en automático. O sea, voy al trabajo porque pues es mi trabajo y tengo que ir a trabajar. ¿Cómo? Porque me da hambre o porque es la hora de la comida y pues voy a mi casa a comer, ¿no? Y tengo que comer. Y me duermo porque pues me da sueño y me baño porque pues me tengo que bañar, ¿no? Pero ya le pierdes como el sentido al estar haciendo y así. Y eso a veces lo ve la gente después de 3 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, 5, 10, no sé. Algo que te hace reaccionar y dices, es que ya me aburrí. O es que lo he hecho, no sé, toda mi vida. Y no ha sido toda tu vida, son unos años de tu vida.
pero ya es tanto que ya le perdiste aquel asombro y aquel como interés. Entonces no se necesita tener el problema de la vida, sino darnos una vueltita cada 6 meses, cómo estoy, qué cosas he pasado, cómo las he afrontado, porque ahí puedo descubrir mis estrategias. O sea, a veces no somos conscientes de lo valientes que somos, de lo capaces que somos, de los talentos que tenemos, de las herramientas que tenemos en nosotros mismos, porque no nos conocemos. O sea, hay personas que van a eso, a conocerse, personas que van porque quieren aprender a madurar. Ajá, o sea, no necesariamente, pues aquí me voy a quedar, no somos frutas y no somos árboles o otra cosa. La física se da sola. Nos vamos a hacer viejitos, nos guste o no. Pero la madurez mental o psicológica, esa no, esa es una decisión de nosotros. La vamos a veces adquiriendo muy consciente y a veces es inconsciente. Y tenemos personas muy maduras, aunque estén muy pequeños, y tenemos personas muy inmaduras en su comportamiento, aunque estén en edad muy grandes. Entonces, y tiene que ver con eso. Entonces hay personas que acuden a un acompañamiento psicológico porque al momento de que te relatan y te dicen la situación, el punto clave es eso: necesito aprender a ser más independiente, a tomar decisiones por mí mismo, a enfrentar mis miedos, a construir más seguridad en mí, a lo mejor a saber en qué sustentar mi autoestima, porque a lo mejor toda mi vida mi autoestima la he sustentado en lo que me enseñaron cuando era niño, y me enseñaron a que yo la sustentara en personas, en la aprobación que me dan. Y a lo mejor ya me cansé de eso y no sé cómo hacerle para construir una por mí mismo donde no la esté basando totalmente en la aprobación de los demás. Entonces no ocupamos como un motivo grande. Ahorita mencionabas, fíjate, se me quedan 2 cosas muy, muy importantes que incluso me llegué a notar que yo he pasado por ahí. Una de ellas, o que he observado, no es específicamente en mí, pero que he observado. Una de ellas es esta parte del comportamiento como cíclico. Sí, que llegan ciertos periodos en que tú ya sabes que te vas a poner estresado y dependes de ese momento estresante para tener, no sé cómo se le llama esto que te produce este neurotransmisor, que es el de la felicidad. ¿Cuál es? Dopamina. Una dopamina, ¿no? Que tienes en ese momento de crisis, pero que no, creo que siempre necesitamos de una emoción quizá opuesta para saber cuál es la felicidad, pero creo que el problema es cuando estas emociones las hacemos demasiado o extremadamente opuestas. O sea, necesitas la pelea para estar a gusto. Incluso necesitas la pelea con la persona, porque yo creo que esa emoción puede venir de fuera y normalmente va a venir de fuera. Hay personas que dicen, sobre todo en una relación, es que siempre va a haber peleas. Y a mí me molesta tanto esa frase, no porque no sea cierta. Siempre hay peleas, pero no lo ves desde el punto de vista de que siempre hay oportunidad para solucionar, para unirte, para precisamente hacer equipo con la persona. No, tú lo ves como que siempre te tienes que pelear. Lo ves más como una orden de que no, es que siempre te tienes que pelear. Lo que no tomamos en cuenta de estas situaciones que se van repitiendo es que creemos, por una parte, cuando son de trabajo, que nuestro cuerpo va a aguantar todo siempre. Y no, nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad, tiene un cierto límite. Va a llegar un momento en que no va a aguantar, sobre todo conforme vamos creciendo, los órganos ya no aguantan lo mismo. Y la situación de estrés, incluso hay un video como de 10 minutos que hicieron en Disney hace años. A mí me encanta, es de mis favoritos. Donde te explican el estrés con una caricatura, ¿verdad? Te dicen que todos los órganos están alerta y eso le hace daño al cuerpo cuando tú vives en una situación constante de estrés. Entonces, consideramos que tenemos recursos limitados en nuestro cuerpo. Y también consideramos que la otra persona con la que estamos cuando estamos hablando de una relación siempre nos va a estar aguantando. Y creo que es el ser conscientes de que tenemos como limitados los recursos. Y también pues, las personas con las que convivimos tienen limitada su paciencia. Claro. ¿Sí? Porque cuando son familia finalmente ahí van a estar y no siempre hay veces que sí se Pero ese es un punto bien importante, fíjate, porque por ejemplo, cuando dejamos de vivir como en esa conciencia de nosotros mismos, pasa esto. O sea, nos enseñamos o aprendimos más bien a dar por hecho que entonces en el tema de la familia
La familia te tiene que tolerar todo, perdonar todo, porque es tu familia. Y entonces, error grande, porque muchas veces, digamos que nos volvemos abusadores precisamente de ese primer grupo como social o de nuestro origen, porque es mi familia. Entonces, saco a veces lo que con otra persona yo tendría autocontrol. Cuando en realidad, así como yo a lo mejor tengo autocontrol al momento de que salgo mal con un amigo que quiero mucho, ese mismo autocontrol yo tendría que tenerlo en mi casa si salgo mal con mi hermano. Porque entonces ahí yo estoy siendo incongruente. Y ahí se cumpliría como el dicho ese que dice, ¿no? Que farol de la calle y oscuridad en su casa. Pero es más allá de la conciencia. Eso es inconsciente. Yo ya aprendí que aquí está permitido porque es mi familia y me lo van a perdonar y me lo tienen que pasar porque es mi familia y ya lo normalicé. O sea, acá puedo llegar tarde, puedo enojarme, puedo explotar, puedo ser grosero, puedo ir en contra de las reglas, puedo no disculparme. O sea, me doy permiso porque me dieron permiso. O sea, ese permiso me lo dieron desde las frases que escuchamos alrededor de la familia de es que es tu hermano, es que es tu papá, es que es tu mamá, es que no sé qué. Pero entonces puede estarte destrozando la vida, pero tú tienes que permitirlo porque es familia. Entonces ese es como otro de los puntos por los cuales hay personas que acuden a una atención psicológica, porque hay mucha disonancia, se le llama disonancia cognitiva, que una parte me dice que yo sé que no es sano, que peleamos con este hermano todos los días y nos gritemos y ya a lo mejor ya hasta llegamos a los golpes, ¿no? Pero la otra parte me dice que es mi familia y que entonces pues tengo que seguir aquí o que lo tengo que perdonar porque es de mi familia. Y entonces ahí entramos como hasta en el tema de todo lo que implica, no sé, el perdón, y que no lo hacen ver como del perdón, te tienes que aguantar, lo tienes que perdonar y tienes que seguir aquí y ya no le tienes que volver a decir nada. Entonces, pues es muy estresante porque lo que te generan es que todo eso se quede adentro. Y así como en ese video, a mí me gusta mucho ese video de Disney, cuando yo trabajo con situaciones, por ejemplo, de ansiedad, me encanta poner ese video porque se me hace realmente muy, muy, muy claro, muy honesto de lo que en realidad pasa dentro de nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro, del efecto que tiene en el cuerpo, cuando nos enojamos, cuando nos asustamos, cuando estamos felices y cuando sufrimos de a gratis. Porque entonces ahí nos permite ver cómo el cerebro emite todas las señales a cualquier parte de nuestro cuerpo. O sea, no somos ya conscientes de decir, yo estoy moviendo mis manos ahorita y no digo, ay, voy a mover las manos. No, sino solamente las muevo y lo hace mi cerebro en automático, porque así funciona, manda la señal. Si algo tan simple como eso, que yo ya no tengo consciente como mover mis manos, cómo va a ser el movimiento, el estar hablando, el poderte escuchar, el poder ver, el poder caminar, o sea, todo eso ya lo damos por hecho de ahí está, es su función, así tiene que ser. Y dejé de verlo y dejé de ver hasta mi tranquilidad y mi estabilidad. Extrañamos la estabilidad cuando la perdemos. Extrañamos la tranquilidad cuando la perdemos. Y entonces somos conscientes de que tenemos una mente y de que tenemos un cuerpo hasta el día en que llega el problema fulano de tal, o la pérdida tal, o la crisis tal, o el conflicto tal, que entonces me hizo que experimentara a lo mejor en mi cuerpo sensaciones muy desagradables, como por ejemplo la ansiedad. Y que entonces sentía que se me iba a dar el corazón y me va a dar un infarto, y entonces sudaba frío y sentía hormiguitas en las manos y entonces me dolía la cabeza y sentía ganas de vomitar y entonces todo me daba vueltas y dije me voy a desmayar y a todo se lo atribuí, la presión, no dormí bien, es que me asusté. O sea, sí hay algo de eso. Pero el trasfondo es que entonces has saturado tanto tiempo a tu cabeza, a tu cerebro, reprimiendo emociones, guardándote enojos, sobrepresando las cosas hacia un futuro inexistente. Pero aquí el cerebro no va a decir, no, sí, está pensando al futuro. El futuro que ni existe. No nos vamos a estresar
estresar porque está pensando en un futuro que no existe. No, el cerebro se va a estresar como si ese futuro fuera ahorita. Pues incluso en el presente. Creo que el cerebro piensa ni siquiera en el pasado. Cuando tú estás recordando pasa lo mismo. Te vuelves a traer. Dicen que el cuerpo vuelve a generar los mismos estímulos cuando te acuerdas. Por eso las personas que no perdonan, que siempre están como volviendo a la misma situación que les pasó, se siguen haciendo el mismo daño y el mismo daño al cuerpo como tal, como lo mencionas. Y tiene que ver con eso, porque no conocemos realmente y probablemente, o sea, nos falta añales y muchísimo por descubrir del cerebro humano y de todas sus capacidades y de todas las habilidades y de todas las funciones y de los pros y de los contras. Pero algo que sí ya es un hecho y que es evidente es lo que comenta ahorita Miguel. O sea, está tu cerebro y tu cerebro tiene una función. Es protegerte, mantenerte con vida. Ajá, no hacerte feliz, no hacer ninguna de esas cosas. Eso nos toca a nosotros ya como decisión. Ajá, porque por eso al ser tan diferentes va a haber cosas que nos hagan felices de diferente manera y no a todos nos va a hacer feliz lo mismo. Sí. Pero ese efecto es real. O sea, cuando tu mente te trae recuerdos de tu pasado, inmediatamente es como si en tu cabeza existiera una cajita y entonces esa cajita tuviera 3 cajitas y entonces tuviéramos un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Y nuestro consciente sería como todo lo reciente, como si yo les dijera todo lo que hice antes de venir con Miguel, lo que Miguel hizo antes de que yo llegara. Eso sería como muy consciente, presente. Ajá. Y entonces en mi preconsciente que les dijera, no, pues ayer fue Día de los Santos y entonces pasó esto y a lo mejor me acuerdo de lo de hace 3 días. Pero en mi inconsciente esa cajita es como una cajita que siempre tiene candadito y está muy protegida por algo que se llaman mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa protegen, ¿por qué? Porque en esa cajita están guardadas cosas muy valiosas, porque vienen recuerdos y puede haber recuerdos muy bonitos, que van a salir sin ningún problema porque son bonitos. Esos los dejan salir porque nos van a generar placer. Y al cerebro, al cuerpo, le gusta experimentar esa sensación, ¿sí? Pero cuando detecta que los que pueden salir son recuerdos tristes, desagradables, de dolor, miedos, eso está cerrado para proteger y que se queden ahí reprimidos, que es el mecanismo de defensa que utiliza la cabeza. Pero entonces en los sueños no. Y por eso también a veces tenemos pesadillas y cosas así. Y a veces eso no funciona tal cual. Llega un estímulo fuerte de afuera. El problema, el accidente, que me asaltaron, que terminamos, que nos divorciamos, ¿cómo se llama? Que la escuela, que perdí el trabajo, que algo, una enfermedad, que es imposible que puedan proteger eso y activa. Y va a sacar muchos miedos, va a sacar mucha inseguridad, va a poner en alerta al cuerpo en ese momento. Y cuando una persona aprende a vivir en esa situación de todo el tiempo estarla viviendo con mucho miedo, con mucho estrés, y lo hace, llega un momento en el que es como si el cerebro te dijera, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé, déjame descansar. Y entonces ¿qué hace? Nos enferma. Y entonces lo que es que me enfermé de los nervios. Yo les digo cansada de decirles, no, se dice así. No se llama así, se llama ansiedad. Y es eso, lo que conocemos como los nervios. O sea, si hay algo de eso, pues por medio de las terminaciones nerviosas sucede todo el malestar. Pero el término correcto, pues es ansiedad. Y tiene que ver con eso, con yo haber acumulado, con haber reprimido emociones, con no ser ya ni consciente de mi vida, de lo que estoy haciendo, de por qué lo estoy haciendo. Y podemos durar o postergarlo, mañana, pasado, sí voy a ir. O sea, hay personas que dicen, sí voy a ir con un psicólogo, pero lo dejan, ya me sentí bien, ya se resolvió, ya no, pero no me revisé para saber qué me llevó a que yo experimentara la situación. Entonces me voy a esperar hasta que me dé más fuerte o hasta que me empiece a dar muy seguido. Hasta que se vuelva ya incómodo, que ya no te deje hacer lo que hacías y te tengas que mover y que entonces no me deje ser funcional.
Ajá. Y ya sea también muy avanzado y se requiera todavía más trabajo del que quizá hubiera ocupado cuando inició. Ajá. Y también mencionabas ahorita de esta parte de como de llevar un registro o de observar los momentos en los que vas teniendo pérdidas. Es la palabra que usaste. Uh-huh. Fíjate, a mí me viene un ejemplo. Hay un libro que leí que se llama Bullet Journal, que es un diario que escribes para realizar tus tareas. Sí. Hay una sección que te dice también, no solamente escribes como lo de trabajo, sino, por ejemplo, hoy me dolió la panza, por decir, hoy me dolió la cabeza. Entonces, al paso de días o de meses, vuelves a revisar este pequeño diario y te das cuenta que todos los días o que todos los meses de enero tenías los mismos síntomas que se repetían. A mí me pasa, por ejemplo, en los meses de junio, julio. Es como el periodo en el que ya sé que viene gastritis, ya sé que viene el dolor de cuello por estrés. Y lo empecé a ver 2 años seguidos y dije, a ver, espérame. Como que, o sea, esto se está repitiendo, ¿sí? Y esos son incluso factores externos. Porque a lo mejor así los mercados funcionan y hacen que el trabajo se junte en ese. Ahí no tienes control. Pero sí tienes control de cómo vas a enfrentar ese periodo. Sí, yo lo que llegaba a hacer es poner un desahogo antes. A lo mejor ponía, si me iba a ir de vacaciones, cuando podía un poquito más. Porque ahorita ya ves, por las cuestiones de pandemia, pues se complica. Pero ponías las vacaciones antes para regresar fresco. Como que vaciabas la mente para agarrar ese problema en limpio, vaya. Y también yo de repente me quiero inventar mis estrategias para aprender a tolerar estrés, pero sin que te saque de tu tranquilidad. O sea, que sepas que es algo que lo vas a hacer, va a pasar, no se va a meter de más en otro lado. ¿Qué cosas no tienes que hacer en ese momento? O sea, cosas que dices, es que ya ves, te pones a pensar, si no las hago va a pasar esto. Uh-huh. Y realmente no. Realmente aprendes como a soltar y decir, no, esto puede esperar. Y reduces la ansiedad. Pero es un trabajo bien difícil. Sí. Y yo creo que poca gente lo pudiera, ni siquiera yo creo poder hacer solo. Se necesita este acompañamiento que mencionas porque pues, nos sentimos muchas veces Juan Camaney en las situaciones. No se diga el mexicano que dice, yo para qué voy a ir si yo todo puedo hacerlo, ¿no? A mí nada me da miedo. Algún día me he de morir de todas maneras. Todos estos dichos que tenemos, pero al final de cuentas, cuando estamos solos en nuestros problemas, todos somos vulnerables. Todos. ¿Sí? Podremos ocultarlo, podremos ponernos máscaras, podremos decir que no, a nosotros no nos pasa, pero al final todos yo creo que nos quebramos en algún punto, por lo menos con nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Que yo creo que también debe de haber personas que se mientan a tal extremo a ellos mismos que todavía encapsulan su problema más y les cuesta todavía más trabajo ir. Y entonces ahí donde tú mencionas que por ejemplo lo encapsulan, yo ahí te podría poner un ejemplo que yo lo he visto mucho en la práctica clínica. Tenemos la versión de personas que por ellas mismas, solitas, sin antes que alguien les recomiende, me siento muy estresado, he estado muy irritable, he visto que me asusto fácil, me preocupo constantemente, no estoy pudiendo dormir. O sea, ¿por qué? Porque esa persona me habla de que por lo menos está algo muy consciente de ella, muy al pendiente de ella. Lo que hablaba hace rato yo, como esa parte de suelo ser una persona o me considero emocionalmente estable, porque te sé decir, me siento así, me siento cansado, me siento contento, me siento relajado, me siento estresado, me siento preocupado. Cuando alguien no te puede contestar a esa pregunta, pues desde ahí empezamos, ¿cómo estás? Bien, más o menos. Y entonces lo resumimos en esas 3 opciones, cuando en realidad tenemos un mar de formas de describir nuestro estado de ánimo y desde ahí empezamos a encapsular lo que nosotros en realidad tenemos. ¿Cómo estás? Bien. Y a lo mejor no dormí en toda la noche, pero estoy bien. Ajá. O sea, para estas 3 personas que me preguntaron, o para mis amigos, o para la persona que yo no quiero que sepa, o a lo mejor no quiero que nadie sepa, así como dices. ¿Por qué? Porque a lo mejor me he creído tanto la imagen que he proyectado hacia afuera, hacia los demás, que no me puedo dar permiso de exponer lo que realmente estoy sintiendo.
y esto es muy común en las pérdidas, ¿sí? Si a lo mejor la imagen de esta persona es que ha sido una persona muy valiente o de un carácter difícil, porque la gente dice fuerte, pero en realidad es un carácter difícil, no fuerte, como de yo todas las puedo, lo que decías tú ahorita, y que entonces esto me quiebre, ¿sí? ¿Qué suele hacer la cabeza de alguien con este tipo de rasgos de personalidad? Pues normalmente lo que hace es encapsular, como tú decías, y manda el estoy bien, voy a estar bien, pero entonces no hablo de ese tema, no toco el tema de mi pérdida, y entonces encuentro un medio de afrontamiento donde voy a encapsular más mi duelo, más mis emociones, más mi estado de ánimo y más el yo no ocupo eso. Yo no ocupo ayuda y no permitirme revisarme. ¿Qué hacen? Medios de afrontamiento, en el mejor de los escenarios, sumergirme y clavarme en mi trabajo. Imagínense el trabajo como si fuera una alberca y ustedes echan un clavado y ahí me pierdo. ¿Sí? No tengo tiempo, no socializo, no nada, porque así no me preguntan nada, no tengo que hablar de lo que me pasó, no vamos a tocar tema de nada. Yo no tengo tiempo y estoy ocupadísimo o ocupadísima trabajando. Ese sería en el mejor de los escenarios. O en otras actividades sociales, un deporte, natación, en un círculo donde a lo mejor no me una a que me confronte con estímulos que me van a generar que tenga emociones y que ya no pueda seguir encapsulando mis emociones, mi dolor, mi pérdida o mi estrés o lo que sea que yo encapsulé. Entonces, inconscientemente me resulta más atractivo aquello y me voy para allá. Y abandono todo lo demás. No veo, lo evado, no me doy cuenta. O si se dan cuenta, le saco la vuelta y no. Yo sigo allá porque acá me ayuda a que me sienta tranquilo y acá me pone mal. Y en el peor de los escenarios, el refugiarme en una adicción, ¿sí? Como puede ser el juego, como puede ser el alcohol o cualquier otro tipo de droga, o inclusive a veces a una persona. O sea, sí puede llegar a pasar, pero ahorita es muy común, o yo lo he visto, el refugiarse en alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque entonces el efecto que tienen, lo que provoca en el cerebro, pues eso, como te adormece, te relaja, tu juicio lo inhibe, tus razonamientos también, y entonces te deja blandito un rato donde no preocupa, no nos duele, ese rato no. Se va a pasar el efecto, va a regresar, y si yo vi que con tomarme tantas, con consumir tal cosa, tuve tantas horas donde en blandito y feliz, ¿qué es lo más probable que vuelva a hacer, Miguel? Vas a buscar lo mismo, pero el cuerpo, bueno, volvemos a lo mismo. El cuerpo ya no va a tener suficiente. A lo mejor fueron 4 ayer. Hoy tu cuerpo con 4 no va a sentir la misma sensación. Hasta cuando comemos. La primera vez que comemos algo nos gusta. Cuando lo volvemos a probar no nos va a gustar en la misma comida. O sea, le damos una mordida a nuestro platillo favorito y como que ya la segunda mordida ya no te sabe igual. Lo mismo pasa con las adicciones, y creo que por eso pues vas aumentándole y después ya no encuentras suficiente, te cambias a otra sustancia más fuerte hasta que generas ya una dependencia. Y ese problema que tenías inicial, que no era de cosas físicas, ya lo convertiste en algo que te está dañando ahora sí más severamente, ¿no? Como es el abuso del alcohol. Sí está complicado. Ahorita mencionabas la parte de que hay quienes se clavan en el trabajo, otros en el deporte. Yo observo un poquito estas situaciones y, por ejemplo, yo soy de la idea de que no sabemos qué queremos. O sea, realmente no sabemos qué queremos. No hacemos ideas de lo que queremos. Pero muchas veces eso que queremos proyecta las emociones que tenemos. A veces en un momento, a veces a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, te comentaba antes de empezar a grabar que yo me refugiaba, por ejemplo, en la guitarra. Donde yo ya tengo problema con eso es donde ya te empiezas como a clavar tanto, pero tú crees que es porque tienes que ser el mejor en esto y realmente estás ocultando esta emoción. Y eso también te lleva a empezar a gastar y a gastar y a gastar en eso que en el principio tú lo hacías por gusto, porque no, ahora tienes que ser mejor. Y dices, pues mejor que quién, ¿no? Porque entonces tú podías decir mejor que tal, y ese que tal hay uno mejor arriba de él. Y así. Y nunca te va a llegar esa satisfacción
hasta que tengas tus emociones en orden, hasta que tengas tus pensamientos en orden, y ni siquiera eso va a pasar porque somos tan cambiantes todos los días que vamos a estar bien un rato y van a venir situaciones de afuera, vamos a tener que afrontar problemas nuevos porque no depende de nosotros. Entonces, si nos aferramos únicamente a esto de que cada vez nos exige más, que como dices, puede ser el trabajo, puede ser el deporte, pero puede ser también una adicción que ya te esté acabando el cuerpo, pues estamos cayendo en una carrera, como en un ratoncito que nunca va a salir de esa rueda, va a estar corriendo y corriendo y corriendo y nunca va a alcanzar. Sin embargo, creo que también tenemos el otro extremo, que es de cuando no creemos que ya no queremos nada, que le perdemos como el sentido, y creo que también es bien peligroso. Porque creo que no nos tenemos que ir ni a un extremo ni a otro. Como algo en medio, un equilibrio. Ajá. O sea, sí, se trata de porque ese tan equilibrio. bueno es sí desear cosas, porque eso te va a hacer levantarte, te va a hacer ir a trabajar. Pero tampoco es bueno pasarte de, o sea, que la cosa sea más importante que el mismo deseo. Creo que hay un psicólogo, creo que era Lacan, el que decía que el deseo era la parte esencial. Sí. Porque no, si te fijas, nada hay que inventarlo. Ya muchos pensadores hablaron de estos temas antes. Quiero tocar también un tema, ahorita moviéndonos un poquito. Me dices o sé que estabas trabajando con niños, adolescentes y con adultos, ¿verdad? Uh-huh. Y también habías trabajado un tiempo en una guardería. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de la guardería, ¿qué tanto afecta o qué tan recomendable es esta separación de los niños desde tan tempranas edades? Ya ves que ahorita, por ejemplo, el papá y mamá tienen que trabajar. Sí, sí. Ya sea porque pues, ambos tienen sus aspiraciones, o porque de plano pues no hay de otra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el niño pues no le quedan, hay quienes no tienen quien se los cuiden, o incluso ¿qué será mejor a veces que estén en una guardería o que estén todo el tiempo en su casa con un familiar? Por ejemplo, ¿tú cómo percibías esto en la guardería? ¿Qué tanto les afecta a los niños entrar desde muy pequeños a las guarderías? Pues mira, en mi experiencia, yo había estado primero, cuando estaba estudiando en Uruapan, nos dejaron como por un semestre buscar un lugar donde diéramos prácticas sociales, o sea, tenía que ser con grupos. Y nosotros decidimos en el equipo en el que yo estaba que íbamos a ir, pues podría ser una escuela, podría ser una guardería. Entonces al final la que elegimos fue de una guardería, porque a la par estábamos llevando en ese entonces una materia que era desarrollo humano. Ajá. Y íbamos a ver todo eso, ¿no? Entonces dijimos, no, creo que está mejor, porque nos sirve. Bueno, optamos por la guardería. Y la verdad, yo me quedé con una muy buena experiencia desde allá. Por eso fue que después accedí a trabajar aquí en la guardería, porque entonces llevaban desde un protocolo de seguimiento dependiendo de las edades que tuvieran los niños. Uh-huh. Entonces, si sabemos que somos de ciudad, poniendo el ejemplo de cuando yo estaba en la ciudad de Uruapan, pues es una ciudad muy grande, la mayoría de los papás trabajan, si sabes que tienes un trabajo de oficina, no te van a dejar llevarte tu bebé a la oficina, te dan una incapacidad, pero te la dan por un tiempo, igual, o sea, en muchas instituciones es así, y si trabajan los dos, pues es la misma historia. Entonces, hay quien opta por decir, no, es que, ¿cómo los voy a dejar con personas desconocidas, por ejemplo? Uh-huh. ¿Qué tal si no los cuidan? ¿Qué tal si les pasa esto? ¿Qué tal si les pasa aquello? Y entonces hay quienes optan a veces porque los cuide pues la abuelita, la mamá de la mamá, la mamá del papá, una tía, o contratan una niñera, que al final la niñera termina fungiendo la función de alguna de las personas de la guardería, pero es como muy muy en particular, porque a lo mejor es en la comodidad de tu hogar, no sé, o así. Entonces, una de las ventajas que yo veía era que el tú tomar la decisión, tenías que valorarla en decir, bueno, si yo sé que tengo mi trabajo, o los dos tenemos un trabajo, y ya tenemos un bebé, y no queremos caer como en esta idea de que lo cuide mi mamá, porque al final, o sea, va a terminar diciéndole mamá a la abuelita, no siempre es así.
Y no porque sea algo malo, pero al final el vínculo o el apego que se genera a veces con la abuela. ¿Por qué? Porque es familiar. O sea, no ejerce ese papel o esa figura de cuidador que podría ejercer una de las maestras. Digamos que no se delimita hasta dónde ella es familiar y hasta dónde está cumpliendo Entonces, el rol. Se crece con eso y eso sería lo de menos. O sea, a lo mejor hay una abuelita muy linda, muy cariñosa, muy todo, y que pone reglas también. O sea, hay casos donde esa es una buena opción. Pero algo que yo veía, por ejemplo, en esa guardería, era que había un protocolo para todo, desde si eran bebitos, había una área para los bebitos, si eran niños que ya tenían, iban a cumplir el año, ya empezaban a caminar, su estancia, su salón, era muy adecuado a sus necesidades. O sea, era como un pequeño, como barandal, a la altura de más o menos un niñito paradito cuando se están enseñando a caminar. ¿Para qué? Para la estimulación. Cuando los ponían a hacer su actividad de enseñarse a caminar. Y entonces todo estaba como acolchonadito y el cuarto especial. ¿Por qué? Porque ya son niños que todo el tiempo gatean, que se paran, que de repente ya se soltó y así. Entonces pues había colchones, o sea, todo era como muy adecuado. Igual, iban creciendo y entonces cada salón estaba como adaptado a las necesidades de cada etapa de los niños. Había la psicóloga que fue la que nos permitió como nosotros estar como practicando y las funciones pues eran muy distintas porque no eran las mismas para el que era, por ejemplo, un bebé, que a lo mejor su estimulación eran como movimientos con sonido, con otro tipo de cosas, con música, por ejemplo, a los niños que ya era caminar, que ya era figuritas, que ya era ensamblar cosas, que ya era otro tipo de estimulación, a los que ya estaban, por ejemplo, de kinder, o inclusive a los que iban en los primeros años de primaria, ¿no? Porque ahí estaba como hasta los 6 años, si no mal recuerdo. Entonces yo lo vi como una muy buena opción, quizá por el contexto en el que yo vi que estaban muy preparados, que había personal, el área de la cocina estaba muy, 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 muy alejada de donde estaban los salones y había un comedor donde sí se reunían todos, pero cada sección por edades tenía su mesita con sus sillitas y todo, y entonces había un protocolo para comer, desde poner, cada uno tenía como su mandilito porque pues se embarraban así, tenían ya su silla, ya sabían cuál era su silla, y tú veías, o sea, a mí se me hacía algo como muy bonito, que era como si vieras de repente adultitos pero en chiquito, o sea, los que ya eran como de 3 añitos, 4, que sabían cuál era su silla, sabían que era ir, lavarse las manos, secarse las manos, ponerse el desinfectante, ponerse el llegar, sentarse, comer, pararse, y entonces había 2 contenedores, uno era para si sobraba comida, pues eran como los desperdicios, y el otro era para depositar pues el plato, la cuchara y el vaso. Y ellos ya sabían, o sea, los que estaban más grandes se paraban y iban, ¿no? O sea, cosa que yo decía, o sea, yo conozco adultos que en su casa no hacen eso. O sea, que lo recoja la mamá o la que recoge la cocina, ¿no? O si tienen alguna persona que les apoye en el servicio de la limpieza, pues que lo recoja, ¿no? Pero no lo recogen ellos. Entonces, yo vi como todas las fortalezas que había. ¿En qué casos pudiera no ser saludable o donde yo no lo he recomendado? Cuando el lugar no tiene las condiciones necesarias. O sea, que tú como papá o como mamá o como cuidador tengas como esa necesidad y quieras revisarlo, la verdad es que tienes que revisar eso, o sea, quién va a estar a cargo, si están por edades, qué los van a poner a hacer, la alimentación la llevaba una nutrióloga, o sea, los menús los daba una nutrióloga, y en la entrada siempre estaba el qué se les iba a dar ese día, o sea, ¿para qué? Para que cuando los fueran a entregar sabían que iban a desayunar, sabían que iban a comer, para que los papás supieran, o quien lo fuera a recoger.
Entonces, como todo muy organizado, había un rato en el que dormían, había una hora de siesta, había hora de actividad, donde ya dependiendo de la edad, creo que los ponen a hacer diferentes actividades, y había una de juego, o sea, salían a jugar, había un patio con muchos juegos, y los turnaban también por salones para que la maestra que estaba a cargo cuidara a su grupo en ese rato que salía a jugar, y entonces ya después sale otro grupo y así. Entonces, yo le vi muchas ventajas. Pero si a mí me pidieran como esa opción de qué tan sano y qué tan insano, es sano para quien tiene un trabajo muy demandante y que entonces quiere dejar al niño en personas adecuadas o responsables, donde aparte el niño va a tener como un sano desarrollo, porque hay estimulación, porque hay cuidado, porque lo van a alimentar, porque lo van a estar cambiando, porque, y porque aparte tienes como esa certeza de aquí a nadie se le pega, aquí, o sea, aquí nadie puede gobernar a nadie, o sea, por más lata que dé, así haya el riesgo, ahí entraríamos en los riesgos, es que pues más de alguna vez al estar conviviendo con más niños ya no pasó el que fue, le pegó, lo rasguñó, se peleó por un juguete, ya lloró, ya no sé qué. Entonces son como los contras. Digamos que se tiene que tener también en las instalaciones el personal dependiendo la cantidad de niños que se tengan para que no se les salgan precisamente de control. Exacto, o sea, al momento de que tú vas a ingresar a alguien, ver que realmente sí cuentas con el personal necesario para decir, si tengo, no sé, 10 niños, entonces yo por lo menos tengo que tener en ese salón 2 personas o 3. ¿Por qué? Porque entonces en el vamos a jugar y ya quiso un carrito y el niño que estaba sentado ¿cómo se llama? A menos de medio metro ya lo quiso también, y le corre y se lo quita. Si no hay alguien cerca, porque tú estás al otro lado y eres tú sola, pero tú estabas quitándole otro a otro, ese le alcanza a pegar y ya se te fue de las manos. Entonces esos son como los contras, el hecho de que a veces entre los niños pueda llegar a, por estar tan cercanos y ser muy pequeños, no saber compartir. Entonces la ventaja de eso es que muchas veces ahí se les enseña a compartir, pero obviamente es por edad. Otra de las ventajas que tiene, pues es que los entrenan para, por ejemplo, el control de esfínteres. Y a veces es más saludable que sea así. ¿Por qué? Porque entonces uno no lleva deprisa al niño, y a veces cuando lo hacen los papás sí. O sea, los papás quieren que ya rápido y se desesperan, y a veces les pegan, les gritan, los regañan y los hacen ver algo como aversivo, y eso después tiene consecuencias hasta en el desarrollo de los niños o consecuencias emocionales. Sí, después ya de grandes ya no saben por qué le tienen miedo a cierta cosa. O porque son tan controladores, ¿no? Porque entonces era como de, no, ya no te tiene que pasar, y entonces a lo mejor era tanto el de tener el control que entonces crecí siendo alguien muy controlador, ¿no? Porque todo el tiempo tenía que estar así. Entonces son como de las ventajas que hay, porque también hay un protocolo para cuando los niños llegan a determinada edad y está un área donde los bañitos son pequeños y son para niños y tienen sonido, o sea, todo lo hacen como muy lindo, pues como se llama, muy lindo. Y le digo, yo tengo más versión de verle ventajas, porque las desventajas son esas que yo te comento, o sea, que pueda entre los niños, si no tuvieran el personal suficiente. Otra de los contras, que por ejemplo ingresen niños que están viviendo situaciones de violencia en su casa, a lo mejor de separaciones, de divorcios, de cosas así, y que entonces el niño lo esté resintiendo tanto que cuando él ingrese lo viva como un abandono. Y entonces lo viven como castigo, se sienten solos, les cuesta pues socializar con los otros niños o integrarse, o pelean mucho o muy agresivos, o sea, son agresivos con él en casa y él es agresivo allá. Entonces a veces son como los contras, porque dices, híjole, pues tu niño no es así o tu niña no es así, y va a estar en el salón del niño que pega, ¿no? Entonces, y no puedes como que corran al niño, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué se hace ahí? Esa es la función por ejemplo, del psicólogo en esa parte. O sea, cuando ya están a cierta edad, 2 y medio, 3, empezar con límites, empezar con reglas, desde los juguetes se van a poner en este lado, se recogen en la caja, no se dejan tirados. No recogiste, entonces no va a haber estrellita. No hiciste el trabajo de así, como un reforzador a las conductas buenas que hacen los niños. Pero sí, si alguien tiene la intención de
de ingresar a alguien, revisar eso que les digo, las instalaciones, que los salones estén por áreas, que tengan personal capacitado, o sea, que no sea de, sí tenemos, no, sino que te enseñen. Ahí los tenían toda la foto de las maestras, que eran, o sea, decir, maestra en educación especial, maestra en no sé qué, la psicóloga fulanita de tal, la nutrióloga fulanita de tal, la directora de no sé qué y así. Entonces todas eran como maestras, estaba la foto y estaba así, como no nada más de decir, no, pues porque a mí me gusta cuidar niños, o sea, no quito el mérito a lo mejor a una persona que de forma muy, muy innata tenga como esa paciencia y ese amor y esa vocación, porque puede existir, pero si van a hacerlo en una institución, pues que sí se fijen que tenga todo en orden, que los dejen ver dónde van a estar, y que cuánto personal y quién los va a cuidar y toda esta parte. Y la verdad funciona bien porque los enseñan a ser más independientes. Y normalmente en casa a veces sobreprotegemos, ¿sí? Por ese amor o ese afán de que no le pase, que no se caiga, que no le dé el viento. Que no le dé el viento. O sea, a veces como papás adoptamos una función de yo quiero tanto esto que yo quisiera casi meterlo en una cajita de cristal y ponerlo ahí y que no le pase nada. Incluso llegamos a minorizarles tanto el esfuerzo que, bueno, porque se supone que el papá, como ya lo vivió, no quiere que el hijo lo viva. Pero, por ejemplo, si el papá considera que es un hombre de bien, por decirlo de alguna manera, está quitando quizá varias de las partes que construyeron a ese hombre de bien. Varios de los conflictos que le construyeron carácter, que lo hicieron ser resistente a las situaciones, y eso se lo quitas al niño. Entonces, ¿qué lo van a hacer de alguna manera frágil? Obviamente tenemos también el otro extremo, ¿no? Tampoco lo van a aventar hacia al matadero. Ni una ni otra. O sea, creo que aquí una pieza clave o una palabra como importante a recordar es que para nosotros sentir que estamos en el rango de la rayita de lo estable es saber mantener nuestro equilibrio. Ni irnos al extremo, así como tú mencionabas de no sobreprotección, porque a veces como fuimos personas sobreprotegidas, entonces cuando crecemos, ¿qué seguimos haciendo? ¿Nos sobreprotegemos o buscamos gente que nos siga sobreprotegiendo? O sea, a lo mejor ya mis papás me soltaron al guillo porque ya me ven grandote y ya no tanto, ¿no? Pero entonces resulta que la persona o la pareja con la que yo estoy me sobreprotege. Entonces nada más me cambié. Lo mismo, nada más cambiaste de persona. Nada más cambié de persona. O hasta en el trabajo. O sea, en donde está. No, no le dejes eso porque luego le pasa esto. No, porque es medio distraído y acuerdo. No, luego se accidenta. Luego se cae. Luego. Entonces vivo como en esa burbuja. O sea, donde quiera que yo voy. Dicen por ahí, hasta suerte tienen. No es suerte, sino que yo con mi comportamiento lanzo el mensaje de me tienen que cuidar. Porque entonces lo pusiste a hacer algo y ya se cayó, ya se accidentó, pues te sale, dicen por ahí, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, y ven como los pros y los contras. Y entonces dicen, no, no lo pongas a esto, o ponlo aquello, es su fuerte. Pero es porque nosotros mismos mandamos como ese mensaje de cuídame. O me muestro tan vulnerable, es que no sé. O con tanto miedo, que entonces es que alguien me ayude. Y ahora me vuelvo dependiente del que todo el tiempo me ayude. O sea, primero era de mis papás, y entonces ahora ya es de otra persona. Y en las parejas es lo mismo. Es que yo no sé, hasta que llegue. O hasta que ya llegue, que lo haga, y no construimos el periodo que nos mencionan, por ejemplo, muchos autores de niños en las etapas, por ejemplo, el periodo de la autonomía, dependencia. Sí, somos seres humanos que nacemos con esa necesidad de dependencia de otra persona. Nos ocupamos que nos alimenten, que nos carguen. O sea, somos una especie muy, muy dependiente, pero nuestra meta, o entre las metas, tendría que ser construir esa autonomía y esa independencia. Y como papás, nuestra misión es esa. Yo te enseño a que comas solito. Me decía una vez una persona, es que yo me desespero, para mí es más fácil mejor darle yo, porque aparte se ensucia todo y así ya mejor yo le doy y le quito y ya así, porque no me gusta que se embarre de comida. Pero le está quitando el que
él aprenda. Y esa era otra de las cosas que se hacía también, por ejemplo, en la guardería. Se hacía doble cuchara. Pones una cuchara en el plato, la otra tú la tienes y entonces tú das una para tú asegurarte que sí coma, que sí recibió. Pero le deja la otra para sus intentos, donde se va a embarrar y se le va a tirar la mitad y nada más la va a probar la cuchara y cosas así. Pero es eso. O sea, es como esa imitación de, si ves lo que estoy haciendo, a ver, ahora tú hazlo. Entonces, pues les obviamente agarra la cuchara y empiezan, ¿sabes? Ni siquiera les tienes que decir. Sí. Pero eso lo quitamos, cuando yo le doy. Porque para mi papá es más práctico. Yo tengo el control. Y entonces el que tiene el control domina al otro. ¿Sí? Y esto se va postergando hasta que llegamos a los 3 años y tenemos a las mamás que le dan de comer en la boca por la de esa del kinder a los niños. Porque, pues, para más rápido, o el niño es de, o sea, que nada más abre la boca y dame de comer. Creo que también eso, lo único que pensamos que en el momento nos soluciona, pero lo que está haciendo es que durante muchos más años el niño siga dependiendo de nosotros. Entonces, el periodo que a lo mejor iba a durar, ¿qué será? ¿Unos 3 años? De mucha, sí, 3 años. Unos 3 años que de plano sí es como más, porque si lo necesita el niño. Hacemos que dure 30 a veces. Quizá ya no en darle de comer, pero pues se refleja en otras áreas de la vida. Y así, porque entonces a lo mejor ya no le doy en la boca, pero resulta que este muchacho o esta muchacha no come si no le sirven en la mesa y no le ponen su plato y no le arriman las cosas porque pues es que a mí así me enseñaron. Y si yo llego a un lugar, yo llego y me siento y yo espero que me ofrezcan y yo espero que me sirvan. Pero yo no tomo la iniciativa de yo me sirvo, gracias, ¿dónde? Si no lo hago. ¿Por qué? Porque nunca se me construyó o no me crearon esa necesidad de que yo tuviera que construir esa independencia porque me fueron dadas las cosas. Entonces, hasta nuestra estructura de personalidad se va construyendo a veces un yo muy frágil. Y que entonces, imaginemos un ejemplo. Así, un niño, tiene papás, pero los papás trabajan, pero lo meten a guardería, ¿no? Pero entonces son papás que llevan muy a la par, revisaron quiénes iban a ser las maestras, que le estén dando bien de comer, que hay psicólogo, que hay nutriólogo, que hay maestra, que hay actividades, ok, está perfecto, le dan estimulación y ven un niño bien independiente que entonces se les da la indicación, mira, él ya, no sé, se está enseñando a dejar el pañal, ¿no? Vamos a dejar el pañal y en casa apoyan y siguen el protocolo. Ok. Se enseña súper rápido como en una semana, siguen con el protocolo y entonces ahora ya se va a enseñar, no sé, a vestirse solo. Ponerse ropa solo. A lo mejor los zapatos no puede porque la motricidad en las manitas todavía no está bien. Pero una blusita o algo práctico, entonces sí. Y por eso no les pongan ropa tan complicada con tantos botones porque están pequeños pero como los papás los visten, por eso también los que hacen la ropa no les importa, porque no están pensando en el niño. O sea, hay modistas que sí, ya hay la ropa como muy fácil para que ellos se la puedan poner y quitar, pensando hasta en la estimulación de los niños. Botones muy grandes, con agujeros grandes para que ellos puedan y practiquen, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque los visten los papás. O sea, es como de, no me importa, la van a comprar igual. Con que se vea bonito ya. La van a comprar y se las van a poner. Entonces, ahora que se vista solo, ¿no? A los 5, vamos a poner un ejemplo, 4:30, 5. Hay niños que a veces desde los 4, pero entonces yo sigo como cosas como yo te peino, pero entonces ya te enseño los dientes, entonces hay canciones para los dientes y estas cosas. Y así nos lo vamos llevando hasta que entonces esta persona ya sabe que llegando a la escuela se quita el uniforme. Y es una niña de 6 años. No ocupa que su mamá vaya y le quite el uniforme. Nada más le dice, ve, quítate el uniforme para que te vengas a comer. Y va y se quita el uniforme y se viene a comer. Y entonces a lo mejor en esta dinámica del plato y el vaso y la cuchara se quedó acostumbrada a que termino de comer y llevo mis trastes. O a lo mejor mi mamá ya me acostumbró a esta edad, saben poner la mesa, ayudarle a poner la mesa, por ejemplo. Entonces hacen las cosas
Y si seguimos ese mismo proceso, cuando este niño y cuando esta niña ya tengamos niños de cuarto, quinto de primaria, tercero, ya ni siquiera voy a ocupar que estés todo el tiempo encima de mi tarea. Te la voy a llevar a revisar. Si me vas a ver, me vas a decir, vente a hacer la tarea. Si yo tengo dudas, o la vamos a acabar rápido. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo como esa experiencia donde en el salón me ponían, mi maestra iba y me revisaba y ya me decía si estaba mal o algo y lo corregía. Entonces estamos creando a alguien independiente, que a lo mejor cuando ya llegue a sus 10, 11 años y vivo a unas 2, 3 cuadras de la escuela y no es una como área tan peligrosa y yo puedo verte de lejos, te digo, te veo y tú llegas a la escuela. Y a lo mejor ya no voy por ti. ¿Por qué? Porque ya estás en quinto, sexto, porque vivimos cerca, o sea, por muchas cosas. Pensémoslo en un lugar como aquí que es más pequeño. No voy a mandar al de 6, ¿me explico? No. O sea, es diferente. Pero en esa independencia, inclusive yo estoy construyendo comunicación y hay límites y hay reglas. O sea, puedes jugar, pero tú sabes que después de jugar los juguetes se tienen que ir a su caja y a su lugar, o al locker o a donde los tenga. Sabes que puedes comer dulces, pero entonces hasta para los dulces tiene que haber un límite y una regla, porque entonces si vamos a la tienda a la 1 cuando salimos de la escuela, cómprame un huevito, me lo compras, me lo como, llego y como, pero quiero postre, me compras otro, salimos a la calle, me compras otro, son las 8 de la noche y me compras otro, entonces ¿cuántos dulces me y luego no se aguantan al niño por el azúcar. Y el daño y el mensaje que te estoy mandando de que no hay medida. ¿Sí? Y si en algún momento él tiene acceso a comprarse una caja de chocolate y se la quiere comer toda, lo va a hacer. Se la va a comer sin toda. problema. Porque pues, tú le dijiste que estaba bien. Tú le dijiste que estaba bien. Y lo mismo es con la comida. Entonces esa misma estructura donde va viendo como un seguimiento, y yo voy soltando al niño, al momento en el que él tenga que irse a la secundaria, a la adolescencia, va a haber un cambio, los cambios necesarios que tienen que haber, es muy diferente, pero va a haber hasta más facilidad de adaptación, hasta de socializar. ¿Por qué? Porque soy más independiente, soy más seguro de mí, creo o al menos conozco algunas de mis capacidades. Manda al que todo el tiempo volteo el ejemplo. No hubo control de esfínteres hasta que de plano ya estaba muy grande y entonces todo el tiempo hubo pañal para dormir porque, no, es que luego se hace pipí y entonces me toca cambiar todo y no. Y entonces dieron los 3 años y medio, que es como el límite o el margen donde ya debes de checar si todo está bien. O sea, ¿qué está pasando? Si hay alguna falta de madurez fisiológica, si hay algún problema, si es psicológico, ver qué está pasando, pero es como el límite en ese margen, 3 y medio. Seguimos usando pañal, lo usan para dormir, en día ya no, en día ya pues les dice pues ya está más grande, pero para dormir regla, llegan los 5, llegan los 6 años, llegan los 7 y sigue usando pañal para dormir. Igual, no sé, con el biberón, la misma historia, y entonces llega a los 6, llega a los 7, y como no hay esa parte de saber separar y decir ya es momento de despedirnos del biberón, ya es momento, no lo dejan, entonces puede llegar hasta los 8, no sé, 7 o 8 en su casa, ¿no? Y el niño no lo dice, pero sí vive con ese complejo, porque entonces sabe de alguna manera o se da cuenta que los niños de esa edad ya no usan pañal, y que los niños de esa edad ya no toman biberón, pero él sí. Y entonces es algo que lo va a estar atormentando, no todo el tiempo, 24/7, pero cuando toquen temas al respecto, cuando algo, o sea, él va a tener mucho miedo de que nadie sepa, que nadie sepa. También alguien lo va a apuntar, o incluso de ahí también puede venir el bullying. Exacto, o sea, o en la misma casa, si tiene hermanos más grandes, ahí, o sea, con eso, y entonces empezamos a construir desde ahí como complejos y nuestra autoestima también no está pues bien cimentada porque no estoy seguro de mí. Seguimos con esa misma línea y entonces, por ejemplo, cuando se venga el lapso del kinder, si yo soy muy apegado a mi mamá, porque entonces mamá me viste, mamá me peina, mamá me baña, me tiene que dar la comida en la boca, así.
mi mamá y yo vamos a llorar el día que me dejen en el kinder. Y no nada más como de decir, ay, ya se va. O sea, creo que eso les pasa a todas las... Ajá, no de emoción, sino realmente de una preocupación con ansiedad. Y ahí eso se le llama ansiedad por separación. ¿Sí? Y si eso le suman que a lo mejor para la mala suerte del niño caiga en una familia donde en ese momento los papás se estén separando o ya sean separados, otro abandono, ¿me vas a dejar aquí? Entonces es como, y es un llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, porque ¿quién me va a saber hacer todo lo que me hace mi mamá? ¿Quién me va a dar seguridad? Mi mamá es mi seguridad. Es como, no sé si llegaron a ver esta caricatura de donde sale Snoopy y que traía el de la mantita, Charlie Brown. A Charlie Brown, así es bueno. Así como Charlie Brown, que sudan y llora y se pone mal. Así les pasa a los niños, porque ellos en su poco razonamiento son inmaduros cognitivamente de forma natural en esa etapa. Es y si no la veo, y si ya no regresa, yo no tengo una certeza de que sí va a ser así. Y aparte me siento vulnerable. Nunca me han dejado en otro lado donde no esté mi mamá, donde no me alimente, donde no esto. ¿Qué va a pasar? Entonces son los que lloran y se agarran al pie de la mamá, y la mamá le saca el gansito y le dice que no sé qué, y agarra el gansito con una y agarra a la mamá con la otra, pero no la suelta porque tiene mucho miedo. Y es por eso, porque entonces me siento tan indefenso y me siento tan vulnerable, que el peor de los escenarios la mamá se lo termina llevando. Error grandote. ¿Sí? Ahí es donde la maestra funge como una figura reparadora, donde tiene que ayudar al niño a que él vea a darle esa certeza de que sí va a regresar. Y entonces la mamá tiene que llegar puntual. Porque si no va a crear otra alarma, no llegó. Y en esa misma línea, el problema es que va a ser la que va a ir a la hora del recreo, va a estar ahí parada, le va a estar dando todo el tiempo en la boca, casi el taco en la boca, y muérdele y no sé qué, y así. Y el niño se va a acostumbrar a esa dinámica. Y vamos a irnos a la primaria y va a volver a llorar en la primaria. Y la mamá va a seguir ahí en la misma situación, y es al que lo llevan y lo recogen, y llega a sexto y lo llevan y lo recogen, y llega a la secundaria y lo llevan y lo recogen. O sea, puede vivir a la vuelta de la escuela, pero lo llevan y lo recogen. ¿Por qué? Porque entonces es el miedo de yo como mamá o como papá. Yo no confío en que tú te puedas cuidar, porque yo inconscientemente sé que yo no te he enseñado, que yo lo construí eso, pero no lo tienen consciente. Solo es, ay, no, es que me da pendiente, es que está bien feo, es que, ay, no, luego le pasa algo, no, a mí no me importa, mejor yo voy y yo lo cuido. Cuando al final yo les digo, son dos mortales igual que yo, pues sí. O sea, si va a pasar algo, o sea, no somos Superman y no somos como un ser pero sentimos como el papá o la mamá sí siente esa seguridad en sí mismo, y al otro lo ve más frágil y lo ve más indefenso. En él volvemos al control. Ahí yo siento que ahí sí puedo proteger. Y entonces yo no puedo dejarlo solo. Y es una trayectoria desde él, no te hago responsable de tus cosas después, que tu ropa, que el cuarto, yo lo sigo arreglando, yo sigo arreglando la ropa, no te enseño a que te hagas algo por ti mismo, una comida o algo el día que la ocupes. Y entonces seguimos y seguimos y seguimos, y entonces no te suelto. Y nos volvemos como mueganitos, o sea, todo el tiempo. Y hay gente que llega a la universidad y entonces se van. Y hay gente que realmente extraña mucho a alguien y llora porque lo extraña. No porque no sepa que no vaya a poder. Pero hay gente que es porque sabe que no. Que dice, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a comer? Y yo, pues, hay muchos lugares. Pero en esta lógica de él, es que yo siempre le echo de comer. Es que yo le pongo esto, es que su ropa, es que ¿quién lo va a levantar? Es que si se queda dormido, es que, ay, y luego ¿quién lo va a llevar? Y es que está bien lejos, y es que... Y pues mala suerte los que tienen hermanos más grandes, porque les tocó a muchos cuidar al más chiquito y llevarse al otro en esta lógica de es tu hermano más chiquito y lo tienes que cuidar, cuando en realidad nunca era qué responsabilidad tan grande. Y no la era. Todavía ni siquiera ellos se pueden cuidar solos. Iban a cuidar a alguien más. Y tenían que cuidar a alguien más. Pero es este circuito de dependencia que se construye así. Y los dos pudieron haber ido exactamente igual a la guardería,
Pero entonces, en el lapso en el que pasaban las horas ya en casa por la tarde, la sobreprotección era mucha. Y yo lo veía, cuando yo estaba en la guardería de aquí, me acuerdo mucho de un caso de una niña, que en una ocasión yo llegué a trabajar con ellos, y les dije, tráiganse una silla. Ajá, era un salón grande. Y ese día íbamos creo que era para la actividad de Día de Reyes. Y llevé las hojas y les iba a contar un cuento, pues, del de los Reyes Magos, ¿no? Ajá. Y les dije que se pusieran su silla y estábamos sacando los títeres. Y en eso veo que una niña se queda paradita, así en la puerta atrás. Y ahí está la silla por un lado de ella, pero ella ahí se queda. Y le digo, princesa, saca tu silla. Y me dice, es que... Y se me queda viendo, le digo, ¿qué pasó? Yo dije, ¿habrá pasado algo? O porque ella era nueva, yo no la había visto antes. Es que yo no puedo con la silla. Y le dije, ¿por qué? Le dije, ¿estás enferma? Dije, capaz que a lo mejor, no sé, no pueda por algo. Y le dije, ¿estás enferma? O está muy pesada o algo. Me dice, no, es que yo estoy chiquita. Ajá, yo no puedo porque estoy chiquita. Y todos los niños de la misma edad que ella, o sea, y la silla era chiquita, ¿no? Ajá, todos ya estaban con su silla y la veían así de... Y me dice una niña que era de la misma edad que ella, pero era muy madurita la niña. Ajá. Es que así es. Ajá. O sea, ella me contesta como de así es. O sea, es que ella siempre dice que está chiquita. El otro día también nos dijeron que se quitaron los zapatos para sentarse en una colchoneta. Ajá. Y ella, no, es que luego no me los puedo poner porque estoy chiquita. Ajá. Entonces como de alguien me los tiene que poner. Obviamente ahí la maestra pues ella le quitó las botitas y se las volvió a poner, ¿no? Ajá. Pero en algo como tan simple como la silla, que era una sillita pues chiquitita, porque tamaño. Era de su tamaño. Sí, desproporcional al peso. No, y más chiquita que ellos. Ajá, o sea, eran niños ya de 5 años, o sea, eran de kinder. Ajá. Y la sillita eran de esas sillitas chiquitas. Y ella, no, es que yo soy chiquita. ¿Por qué? Porque en esta lógica, cuando yo le pregunto a su maestra después de que terminamos la actividad y así, para los trabajos, cuando estaban haciendo ese día la carta, se pone y entonces hace el dibujo. Y le dice a la niña de al lado, ay, ¿no me ayudas? Es que está muy grande. Ajá. Y entonces la otra niña voltea y le dice, no, porque no he terminado el mío. La niña, esta niña que te digo que era como muy madurita. Y ella sigue pintando y me dice, ¿verdad que lo tiene que terminar ella? Y yo, le dije, si no lo terminas aquí, lo terminas en tu casa. Ah, bueno. Pero o sea, todo se le hacía enorme, todo se le hacía grande. ¿Por qué? Porque en esa lógica vivía en casa. No, porque tú estás chiquita. No, que ella no haga eso porque ya está chiquita. Ajá. Entonces, en vez de crear esa confianza en los niños, hacemos todo lo inverso. Entonces, es como otra de las ventajas que tiene cuando el niño comparte otros espacios, como por ejemplo una guardería con otros niños, que yo veo y empezamos a trabajar mucho eso con ella y pues mandamos ahí a los papás que era importante, que sí era una niña pequeña, pero que necesitaban ayudarla a que ella construyera esa seguridad en ella, que viera que era capaz de agarrar su silla y sentarse ella solita, que podía quitarse y ponerse unos zapatos que no era difícil, eran de meter y sacar, o sea, no tenían agujetas o cosas así. Y bueno, pues fuimos como trabajando con ella, entonces es como de las cosas para las que también ayuda bastante. La guardería. Muy bien, Esme. Pues vamos a terminar hasta aquí. Nos faltaron varios temas. Yo creo que te va a tocar visitarnos en otra ocasión para seguir platicando porque el tema está muy interesante. Yo creo que también a los espectadores les va a gustar mucho. Espero tengan preguntas. Si quieren que volvamos a invitar a Esme y qué preguntas quisieran que le hiciéramos. Ella también es especialista en tanatología. Explícanos nada más poquito a qué se refiere la tanatología para ya cerrar el capítulo, pero para que no se queden con esa duda. Ok, bueno, pues en tanatología en muchas, le han dado como muchas vertientes, pero en su esencia original, la pionera de los tanatólogos, o como la primer tanatóloga, fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. En su libro La Rueda de la Vida, se lo recomiendo mucho por si alguien lo quiere leer o consultar, está como bastante explicado. Ella era doctora y en el lapso en el que estaba ya ejerciendo y estaba en hospitales, se dio cuenta de la necesidad que había en muchos de los pacientes de ser escuchados y que todos estaban atravesando por pérdidas.
O sea, la pérdida de la salud pues tiene un impacto muy grande en nuestras vidas. Entonces ella inició así. Junto con un sacerdote se dieron a la tarea de hacer como muchas investigaciones y entrevistas. En ese libro que les comento viene todo eso. Para poder ir como elaborando, o sea, fue todo un proceso hasta que con el paso del tiempo ella misma y se lograron estudios y un libro y otro, hasta que se otorgó como una ciencia. Entonces se encarga del estudio, inicialmente era el estudio de la muerte, pero a veces se le pensó como solamente cuando alguien fallecía. Es decir, no, sí, tanatología, tanatos, porque tiene que ver con la muerte, porque alguien se murió, porque perdió a un familiar, y siempre era así, alguien se murió, perdió a un familiar, tiene un duelo, y sí. Ella fue la creadora de las etapas del duelo que normalmente se conocen. Ya hay más autores y ya hay versiones más, versiones menos, pero la pionera fue ella. Con el paso del tiempo ya no solamente fue la pérdida de salud, sino la pérdida por el fallecimiento, y entonces ella permitió que se abriera ese panorama de que nos diéramos cuenta de que todos experimentamos pérdidas desde que somos chiquititos, o sea, desde que estamos muy pequeños. Entonces, hoy en la actualidad, la tanatología abarca ese trato, ese acompañamiento, sus procesos en cualquier tipo de duelo. Una pérdida de fallecimiento, una pérdida de salud, una pérdida especial, que terminamos un noviazgo, que nos divorciamos, que nos vamos a divorciar, que me mudé, me cambié del lugar donde vivía, que éramos súper amigos y entonces ahora ya córtala, ya nada. Ahí hay una pérdida, se perdió un vínculo, que perdí mi trabajo, perder un hogar, como las personas que a veces llega el terremoto, el huracán, no sé qué, y entonces pierden su casa, pierden familiares, perder una mascota, perder libertad, perder autonomía. O sea, si le hacemos la lista, vamos a llegar a una lista enorme de pérdidas. Entonces todos hemos tenido pérdidas a lo largo de nuestra vida y nadie está exento de experimentar pérdidas. Entonces, en términos así concretos, la tanatología es lo que aborda. Si alguien quisiera consultarte o requerir tus servicios, ¿dónde te puede encontrar, Esme? Ok, yo tengo mi consultorio en la Colonia Rosales, en el Boulevard Francisco J. Múgica, número 178. Para mayor referencia, porque está un poco complicado llegar, está como escondido. Ahorita en el Boulevard tiene tiempo la farmacia Juan Pablo, y de ahí hay una calle que baja sobre esa calle. Es en la misma Colonia Rosales, que creo que la calle se llama igual porque no tiene nombre, entonces todos le dicen igual Francisco como una prolongación del mismo Boulevard Francisco J. Múgica, y el número es 178. ¿Tienes algún número para que te llamen para reservar o algo así? El número en el que se hacen las citas es 425-123-0089. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben. Entonces, si necesitan terapia, necesitan atención psicológica o en este caso tanatología, pueden acudir con Esme, reservar, hacer una llamada para agendar una cita. Y esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto es su podcast Ideas Trascendentes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Esme. Gracias, Miguel.